Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, este espacio donde conversamos aquellas cosas que por lo regular no se conversan del mundo laboral, pero que de alguna forma se espera que sepamos de él. En este nuevo episodio estoy, la verdad que intrigada y feliz por lo que vamos a conversar, porque como todo lo que hablamos aquí, hay cosas que se dan por hecho, que nosotros entendemos que sabemos cómo funcionan, pero cuando nos topamos con la realidad, las cosas funcionan un poquito diferente. Y para eso, en esta ocasión, tengo aquí a las chicas de SAF Adventures. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por recibirnos. Estamos muy felices de estar aquí. Gracias a ustedes por aceptar. Yo quisiera como que se presentaran de forma individual y que nos contaran un poquito de qué ustedes hacen, a qué se dedican, su día a día laboral. Bueno, yo soy Valery de Moya, soy educadora del nivel inicial, tengo ya más de 10 años de experiencia en el área y nada, soy creadora de este proyecto, SAF Adventures, junto con Samantha, y ese es la verdad que nuestro día a día, echar para adelante nuestro negocio y trabajar en él lo más fuerte que podamos. Qué chulo, bienvenida. Sí, mi nombre es Samantha Rivero, igual que Valery, tengo una licenciatura en educación inicial y bueno, tenemos ya trabajando con SAF desde los 6 años, hace 6 años y la verdad es que ha sido una experiencia demasiado edificante y podemos decir que trabajamos en lo que nos apasiona realmente. Eso es súper importante, Uh-huh. súper importante. Tú sabes que hablábamos ahorita el tema de que en la educación inicial principalmente, y quiero que decir esto antes de que ustedes nos cuenten un poquito de qué va su proyecto y todo eso, Sí. es sumamente necesario, o sea, algo que no muere, pero que por lo regular nosotros como que, y era lo que yo les comentaba, yo conozco pocas personas que trabajen en educación inicial Sí. y pienso que es algo que falta en nuestro país, o sea, que el trabajo que ustedes están haciendo ahora es algo que para mí es excepcional, por lo que se puede ver en las redes, por lo que se puede ver de los resultados que muchos padres han compartido. Entonces, me gustaría que porfa nos compartan un poquito de qué va ese proyecto y de lo chulo y diferente de la propuesta que ustedes nos presentan en la República Dominicana. Bueno, SAF es un proyecto, un programa educativo que se basa completamente en el juego libre de calidad, en contacto con la naturaleza. Nosotros tenemos diferentes propuestas educativas que todo empezó con un campamento de verano hace ya 6 años, como lo comentaba, y luego hemos ido creciendo de manera muy natural, desarrollando diferentes programas. Lo que tenemos actualmente es SAF After School, que es un programa de la tarde, vespertino, para darle oportunidades a los niños que tienen una rutina muy estructurada en el colegio, algo fuera de lo normal, para que puedan estar en un espacio diferente. Y nuestro nuevo bebé, nuestro nuevo proyecto, que es SAF Education, que es nuestro colegio, es una propuesta de educación alternativa que se basa en lo que se llama Bosque Escuela, o en inglés también se conoce como Forest School. También tenemos nuestro programa de los sábados, que ya es algo un poquito más menos formal, que es también para esas familias que no tienen la oportunidad de inscribir a sus hijos como mes tras mes en nuestro programa, o que viven muy lejos y siempre tienen como el deseo de que sus hijos asistan. Entonces los sábados también tenemos ese programa. Y bueno, nuestro campamento de verano, que así fue que como inició realmente este proyecto. Luego de que Samantha y yo un verano, mientras trabajamos juntas en un colegio, se nos ocurrió la idea de hacer un campamento de verano y fue todo un éxito. Entonces ahí fue que ya, de ahí en adelante fue que comenzó todo. ¿Y de dónde ustedes sacan eso de estudiar en un bosque? Mira, como dice Valery, fue todo un éxito porque nos acogieron muy bien. Los padres estaban como que ustedes tienen que seguir haciendo algo así. No nos pueden dejar así. O sea, queremos que los niños sigan expuestos a este tipo de ambientes diferentes porque se pasan el año entero entre 4 paredes. Pero también viene de nuestra niñez y de nuestra infancia y de lo que somos nosotras como individuos. Valery y yo no nos conocíamos hasta la universidad,
pero cada una, por su lado, fue construyendo su vida en torno a la naturaleza. Por nuestros padres, por nuestra dinámica familiar de cada una. Vivíamos nuestros fines de semana, las tardes después del colegio, en finca, montando caballos, jugando con lodo. Y así fue que todo empezó. Y por eso digo, o sea, estamos trabajando en lo que nos apasiona porque nos encontramos en la universidad, estudiamos educación inicial, que para cada una de manera particular era lo que siempre era la opción siempre y lo que nos apasionaba igual. Pero al unir la educación, los niños, con lo que siempre estuvimos presente y lo que siempre estuvo presente en nuestras vidas, que es estar expuestos al aire libre, es increíble y para nosotros puede ser algo nuevo, o sea, para nosotros a nivel nacional, o sea, en el país, puede ser algo nuevo, pero la experiencia Forest School se lleva a cabo desde los años 50, que empezó en Dinamarca. En Europa, Alemania, Inglaterra, es algo normal, donde los niños salen diariamente al bosque, ya sea que el autobús se para en la parada cerca de su casa y ellos van y los dejan en el bosque y sus profesoras los esperan ahí, o sea ya como una experiencia más involucrada con un colegio diferente, pero que salen de manera continua al bosque. O sea que es algo que se lleva a cabo de manera normal, es algo común. Pero en nuestro país somos los pioneros en hacerlo. Y creo que todo ha ido como cayendo bajo su propio peso porque somos de ahí. O sea, nosotras fuimos criadas de esa forma y ha sido una experiencia como que donde todo hace clic. O sea, todo hace sentido cuando... Claro. Al unir lo que sabemos de la pedagogía, pero al unir también de lo que nosotros venimos siendo desde que éramos pequeñas, con lo que hemos ido descubriendo de la experiencia Bosque Escuela, que es definitivamente increíble y diseñada especialmente para los niños en sus primeros años de vida. Yo creo que todo lo que tú narras, en todo lo que tú nos cuentas, yo veo mucho el tema de que el privilegio es lo que como que sale a luz. Pero no el privilegio como quizás la gente pueda pensar, sino el privilegio de trabajar en lo que a ti te gusta. Sí. Eso es un privilegio. Total. Eso es un privilegio. Salir todos los días de tu casa, levantarte, dedicar tu tiempo, tu esfuerzo a algo que a ti no te gusta, pesa mucho. Pesa mucho. Pesa mucho. Y lo chévere o lo interesante de traer esto sobre la mesa en este episodio es porque nosotros entendemos que lo que nosotros somos en todo el camino de nuestra vida, los conocimientos que vamos adquiriendo, las personas con las que nos vamos rodeando, los conocimientos que otras personas nos entregan, son los que forman los profesionales que nosotros somos en el futuro, que ustedes son ahora, que yo soy ahora y que en un futuro quizás nuestras generaciones van a ser. Y eso inicia en el colegio, inicia en la casa, ¿verdad? En principio. Pero el siguiente lugar donde las personas pasan más tiempo en el inicio de su vida es en un colegio. Y nosotros estamos acostumbrados a una ideología bastante tradicional, que es la que nos han enseñado, y no con eso quiero invalidarla o decir que en cierta forma no ha funcionado, pero estamos conscientes por los resultados de que las personas todas somos diferentes, tenemos fortaleza, tenemos debilidades, y es parte de la enseñanza, y ahí ustedes me corregirán como profesionales en el área, el hecho de adaptar cada una de las cosas o de las enseñanzas a esas personas que son todas diferentes. Así es. Totalmente lo que dices. Es demasiado importante poder acaparar todos y cada uno de las formas, de las personalidades, las formas de aprendizaje de todos. O sea, es algo que no se ve, como conversábamos anteriormente en el sistema educativo tradicional. Y la verdad es que hace mucha falta y es algo que en nuestra propuesta y en nuestra experiencia, día tras día luchamos para que sí sea así. Y yo sé que puede sonar como un poco escandaloso o un poco descabellado, porque como mi hijo va a aprender matemática sentado arriba de una rama de árbol, tú sabes, tú lo piensas y tú dices como que mierda. No, la verdad es que si nos ponemos a analizar, la tecnología ha avanzado muchísimo. Las empresas no trabajan igual que antes. Todo va evolucionando en la sociedad. Así es. Pero si tú miras una foto de un aula hace 50 años y tú la comparas con un aula de ahora,
La diferencia puede ser que tú te encuentres en vez de una pizarra de tiza, una pizarra con marcador, un whiteboard o una pizarra inteligente y perfecto. Pero la gente cambia, la sociedad cambia, las necesidades de la sociedad cambian. Entonces, ¿por qué todo evoluciona menos la educación? ¿Por qué? Y las necesidades tenemos, o sea, lamentablemente es una cuestión de adaptarnos que es muy difícil. Para los docentes cambiar su práctica es muy difícil. Claro. Pero la sociedad cambia y por ende la educación tiene que adaptarse a la sociedad. Y en SAF, en SAF Adventures lo más importante para nosotros es poder responder a lo que los niños nos van diciendo. Poder observar qué necesita un niño, cuáles son sus intereses y a partir de ahí nosotros diseñamos experiencias, propuestas, invitaciones que van a responder a cada una de esas áreas del desarrollo que los niños tienen que desarrollar, valga la redundancia, en sus primeros años de vida, pero va a ser un proceso disfrutado. Entonces, por ende, van a aprender y van a hacerlo a través de algo que realmente disfrutan, que es algo que no va porque esto es lo que tú te tienes que aprender y ya, sino que es a través de algo que nace de ellos. Y sin quizás tener que esperar a una consecuencia que pueda marcar la vida de una persona, porque yo te voy a decir algo. En el colegio, a mí me iba bien, académicamente. Pero cuando yo llego a la universidad, mentira, que en la universidad, en el bachillerato, y aquí no vamos a confesar porque esta es mi realidad. En el bachillerato yo duré los 4 años de bachillerato en tutoría. Porque yo nunca he sido buena en matemáticas y siempre necesité ayuda. Te entiendo perfectamente. Y agradezco enormemente a todas las personas que fueron de ayuda durante ese tiempo y el esfuerzo de mis padres también, porque no es sencillo. Y quizás frustrante también, porque tú dices, pero venga, tú estás pagando colegio y también tienes que pagar un refuerzo. Y era por simplemente llenar un resultado que se estaba esperando de ti en ese momento. Exactamente. Sin ninguna evaluación, quizás. O sea, como que ¿por qué? Sin ningún porqué detrás. O sea, sin ningún... exacto, eso. Entonces, quizá la frustración llega. Ya estamos hablando de secundaria. Estaba hablando de bachillerato, que en ese momento era de primero a cuarto de bachillerato. Ahora yo sé que el asunto ha cambiado un poco. Pero en ese momento era así. Ya ahí habían pasado, qué sé yo, 12 años de estudio. Entonces, si yo determino o yo puedo identificar cuáles son mis fortalezas desde pequeño, porque los niños aprenden. Claro. Y los niños reciben la información que tú les des. Entonces, si ya ellos pueden ir identificando eso y son quizás resguardados en ese conocimiento, pues entonces es un ser humano completamente diferente que está creciendo. Claro. Totalmente. Cuando un niño está... cuando la vida de un niño está perfectamente planificada por un adulto, sean sus padres, sean sus docentes, sea el profesor de fútbol, o sea, si todo lo que el niño hace es a través de instrucciones, ¿cuándo él va a aprender lo que realmente él disfrutó o no? Y eso es lo que garantiza el juego libre de calidad. Que el niño pueda decidir dónde invertir su tiempo, decidiendo efectivamente qué le interesa o no. Y es una magia increíble cuando un niño se da cuenta de que, mira, a mí lo que me gusta es dibujar y tengo una fortaleza ahí de que me salen bien los dibujos y tengo algo que puedo seguir expandiendo. A diferencia de un niño que tiene todas sus horas del día completamente estructuradas con clases, que en el curso es todo súper tradicional, súper dirigido por el docente, que no tiene tiempo de decidir realmente qué quiere o no, pues entonces no va a poder descubrir cuáles son esas cosas que él sí se destaca, porque todo es a instrucción de otro. O el hacer, que ahí entra también mucho de la parte emocional, que nos convertimos en ser humanos del hacer. Yo logré esto, yo hice esto y este es mi valor. Entonces, es increíble lo relacionado que está todo desde la educación inicial. O sea, lo más importante. A mí me encanta, y aquí lo hemos hablado en varias ocasiones, el tema de buscar la cosa desde raíz. Nosotros podemos hablar de lo que sucede en el ambiente laboral como resultado, pero detrás de eso hay personas que han atravesado experiencias, que han vivido diversas realidades que son muy diferentes, señor. En el trabajo uno se topa con cuántas cosas. Nosotros relajábamos hace un episodio 2 que una persona de 24 años puede fácilmente ser mejor amigo de una persona de 50 en una oficina. Eso es completamente normal, se da por la cercanía.
Pero ahí mismo tú también te topas con personalidades muy diferentes por el arrastre que tienen. Y eso viene todo, evidentemente, de su formación familiar y luego de su formación de educación académica. Así es. O sea, y es en los primeros años de vida donde realmente se desarrolla, donde las personas desarrollamos lo esencial de cada quien, lo esencial de nosotros, nuestras características. Entonces, por eso tan importante ese momento de los primeros años de vida, la educación inicial, que es la que trabajamos nosotros, y darle lo mejor, la mejor oportunidad a los niños en esa etapa. Alguien me preguntaba una vez, son una pareja conocida, ellos tenían la necesidad como de saber o de decidir qué iban a hacer con sus hijos académicamente. Y como pusieron la pregunta sobre la mesa para escuchar las opiniones de varias personas. Y ellos pues estaban pensando poner a los niños en un colegio con educación bilingüe. Pero como que se preguntaban que quizá no, porque quizá después no lo iban a poder costear, porque conocían su estado ahora, pero quizá no a futuro. Y yo recuerdo que mi respuesta fue, y la sostengo, ustedes me van a decir si dije algo correcto o no. Cuando los niños están pequeños, tienen la capacidad de recibir o de captar información que no se va. ¿Qué pasa? Conozco casos de muy cerca, de forma muy cercana, que estudiaron en colegio bilingüe por poco tiempo. Quizá en la temporada inicial, qué sé yo, y después ya no. Pero lo que aprendieron en ese tiempo nunca se les olvidó. Para mí eso es impresionante. Y en efecto, así lo he visto de cerca. Yo digo, esto tiene que ser algo científico, porque que no puede ser como que así tan aleatoriamente. No, definitivamente es así. Los primeros años de vida son cruciales. Y crucial no para... Vamos a aprovechar a que el niño aprenda todas las letras o que aprenda a leer todo como si fuera un niño de 15 años. O sea, no. Es crucial, pero ¿por qué? Porque es el momento para que el niño pueda conocerse a sí mismo y conocer cómo desenvolverse en su sociedad inmediata, que son sus pares. Y en este momento es donde el adulto, o en nuestro caso, el docente, puede darle las estrategias y las herramientas para que conozca cómo desenvolverse en su entorno y, muy importante, cómo manejar sus emociones. Definitivamente, lo que se aprende en los primeros años marca. Y por eso nosotros nos enfocamos en esas habilidades socioemocionales que van a dar una base importantísima para que ese adulto, ese individuo que estamos educando, pueda desenvolverse donde sea que vaya de manera oportuna. Pero muchas veces se pierde mucho tiempo en la educación tradicional en que todo el enfoque sea académico. Y ahí es que vienen muchas cosas que pueden entrar en detrimento el desarrollo del niño, porque si tú solo te enfocas en lo académico, estás dejando a un lado lo más importante, y son esas habilidades socioemocionales que muchos de las personas que están en nuestra generación, puedo decir en la generación de mis padres y todo lo que está en el medio, que carecemos de eso. Sí, porque todas las opciones que habían antes eran tradicionales y muchas opciones que hay ahora son tradicionales. Entonces, ¿por qué carecemos de esas habilidades que son imprescindibles? Porque la educación, lamentablemente, se enfoca en eso, en objetivos que se puedan, en metas que se puedan medir, en cosas que sean evaluables, o sea, todo lo que se puede evaluar, pero dejando a un lado lo que realmente hace una persona valiosa, que es que pueda llegar a acuerdos con otros, trabajar en equipo, resolver un conflicto, ser líder, ser independiente. Y que al final eso es lo que nos saca a flote, poder ponerle un nombre, en la vida real. Esa es la vida real. Esa es la vida real, exacto. Nosotros siempre decimos cuando alguien va a buscar un trabajo, por ejemplo, o sea, lo primero es tener la forma de, o sea, lo primero es tu presentación, cómo tú te comunicas, cómo te ven capaces de ser creativo o líder o una persona que es capaz de solucionar problemas, de ser independiente y de resolver cosas en un lugar específico. No necesariamente lo primero que te preguntan es, ¿qué tú sabes de ingeniería? O sea,
No sé si me explico. O sea, como son la parte cosas un poquito más... sí, Exacto. La parte técnica... Dime yo el siento que trinomio cuadrado perfecto ahora, en este momento. Exactamente. O sea, la parte técnica como que se va primero a un lado. Y primero tienes que demostrar otras habilidades que son las importantes, como decía Samantha. Así es. En definitiva, eso pasa mucho con los profesionales más técnicos que pueden tener mucho conocimiento, pero si no se saben desenvolver con las habilidades blandas, que es el nombre, pues entonces no sirve de nada. Son personas que tú la tienes que retirar de un equipo porque Totalmente. no funcionan. Exactamente. Entonces hay que tener como ese balance. En la educación tradicional hay mucha presión del que es mejor que se destaque, del que mejor nota tenga. Pero si una persona sale al mundo laboral y no es capaz de trabajar en equipo, pues entonces no estamos en nada. O sea... Exactamente. Y No lo que es, y en el nivel inicial y en nuestro país y en Estados Unidos por igual, en muchas partes de Estados Unidos, hay mucha presión con que los niños salgan del nivel inicial, o sea, lo que sería kinder, o sea, a los 6 años. Que salgan de ahí para first grade, primer grado, sabiendo leer y escribir. Pero, o sea, ¿cuál es la presión cuando el cerebro humano no está preparado para eso hasta los 9, 8 años? Entonces, hay una necesidad de que los niños tengan como una serie de un checklist. Olvidándonos de esas cosas que hacen que ese ser humano pueda después desenvolverse de manera amena en sociedad. Y eso es lo que queremos, eso es lo que andamos buscando como sociedad. Porque al final eso es lo que hace que reprime todo lo demás. Claro. Exacto. Estoy ocupando el tiempo ofuscado 100%. porque tengo que llenar esto. Exacto. Y entonces me olvido de que tengo esto que también tiene valor. Exacto. Y también volvemos a lo mismo, que son checklists iguales para todos. Entonces ahí estamos dejando la parte de repente las habilidades que cada niño tiene diferente a los demás. Que uno es creativo, que otro es ágil físicamente, que el otro... Entonces los encasillamos en un checklist igual para todos. Tú sabes que estamos de acuerdo en todo esto. Y pienso que mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo también está pensando, sí, wow, la verdad es que debe de ser considerado así, debe de hacerse de esa forma. Pero hay una realidad muy difícil que nosotros nos enfrentamos como dominicanos principalmente. Y pienso que es una tarea muy ardua que tiene el país de forma general para quizás considerar. Porque trayéndole un poquito aterrizándole a nuestra realidad, a la realidad de la mayoría, tenemos estrategias que no están pensadas quizás en el bienestar o en el desarrollo individual de cada estudiante o de cada niño. Y es difícil porque yo sé que no es tan sencillo tú reformar un sistema de educación. Eso no es sencillo. La gente espera como que si cambia un gobierno, pues entonces tienen que ocuparse del Ministerio de Educación y tiene que ser excelente y ahora tenemos que salir en los rankings de los mejores países. Eso no funciona así. Eso es muy difícil, la verdad. Es una tarea muy ardua. Alguien la tiene que empezar. Sí. Pero pienso que algo bueno que sí tiene el país es el acceso a la educación privada. Que eso sí permite que entre en todo este tipo de iniciativas que tienen una mentalidad distinta. Y aunque la gente va a decir, sí, Lorraine, sí hay acceso a educación privada, pero quizá en este momento yo no tengo la condición de pagar un colegio bilingüe de lo que tú mencionas. ¿Por qué va a pasar? Es cierto. O sea, hay todo tipo de categoría. Pero existe esa posibilidad, que quizá en países como Estados Unidos, tanto que nos encanta compararnos con Estados Unidos, no es tan posible porque la diferencia es mucho mayor. Entonces, no sé cómo ha sido quizás la acogida de parte de ustedes con los padres, con otras instituciones. ¿Cómo va eso? Mira, fue como un cambio que dio la receptividad a SAF después de la pandemia. Antes de la pandemia éramos muy cuestionadas, como que, ¿y qué vienen a hacer los niños aquí a jugar y ya? A ensuciarse con lodo. Pero luego de la pandemia hemos visto un cambio en que realmente la gente está buscando otras opciones. En la pandemia tuvimos como un boom con muchas familias que nos apoyaron porque no querían someter a sus hijos de 3, 4, 5, 6 años a una mascarilla todos los días si iban al colegio o a todo el tiempo andar con una pantalla y con esa frialdad de estar en pantalla. Entonces, definitivamente después de la pandemia
hemos recibido como un buen apoyo. Hemos tenido familias que nos han apoyado, que entienden y que buscan algo diferente. Pero siempre hacemos la aclaración de que no es una experiencia educativa para todo el mundo. Para nada. O sea, es algo que siempre se va a cuestionar y porque es muy diferente. Y lo diferente siempre causa como... que no se entiende mucho. Pero nosotros hacemos un trabajo constante de educar a todo el que se nos acerca, de documentar todos los procesos que hacemos con nuestros niños, que para compartirlos con las familias. Y eso ha permitido que se conozca un poco más el valor de que los niños jugando aprenden, de que los niños estando en la naturaleza tienen muchísimos beneficios que no se pueden conseguir en 4 paredes. Y también algo, también siguiendo un poquito con lo que decías anteriormente, también luego de la pandemia surgió como otra categoría dentro de la educación, yo siento, que es la educación alternativa. Surgieron muchas escuelitas o lugares que sí se dedican a dar un servicio educativo, sobre todo en el nivel inicial, por eso mismo, por esa necesidad que se veía en la sociedad en ese momento de no tener a niños de 2 años, de 2 a 6 años, frente a una pantalla todo el día o usando mascarilla. Y dentro de esa categoría es donde recaemos nosotros. Estamos en el nivel también privado, pero sí en el área de la educación, de una educación alternativa, que es diferente a todo lo demás. Y la experiencia Forest School, la experiencia Bosque Escuela es una opción alternativa. O sea, si tú estás buscando algo diferente, puede ser que esto sea para ti. Yo pienso que sí. O sea, es una opción alternativa. Y de hecho, la primera vez que yo vi de ustedes fue por Laura. Esta es una mención para Laura. Ah, sí. En este momento. Ella fue que me escribió. Sí. Y luego vi algunos posts de Ale, de Alejate con Ale, que su niña está allá. Y lo comparto porque ella lo comparte. Sí, ella lo comparte. Y ahí como que me interesó, o de forma más intencional, empiezo a revisar, porque la verdad, y se lo compartí ahorita, siendo muy honesta, no lo entendía. Yo decía, ok, están en el bosque. Ok, pero ¿cómo? O sea, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo es el asunto? Pero entendiéndolo, o sea, como ya desde una perspectiva más cercana, veo que aparte de que es un tema de que es una educación alternativa, es una educación que te permite quizá complementar la tradicional. O sea, no es un hecho de que, ok, ustedes sí ofrecen el tema de la educación completa, pero quizá yo no quiero que eso sea así siempre, porque eso va a pasar. Hay gente que, como tú mencionabas, no va a conectar necesariamente con lo que ustedes están ofreciendo, pero puedo complementar lo que yo tengo. Hay una modalidad que se lleva a cabo en Alemania y en Estados Unidos con mayor frecuencia. Y nosotros incluso la llevábamos a cabo aquí antes de la pandemia. Y era ese merge, o sea, esa mezcla del currículum de un colegio no importa su metodología, y la experiencia Bosque Escuela. Y en muchos colegios, en diferentes partes del mundo, lo hacen así, que salen una vez a la semana al bosque, o 2 veces a la semana, o cada 2 meses, para que los niños puedan, tengan esa oportunidad de estar fuera, pero también puedan conectar con aquellos conceptos que aprenden en el aula, pero lo puedan vivir de una forma más sensorial, de una forma más directa y diferente al aire libre. Qué bien. ¿Y cómo a ustedes les fue emprendiendo? O sea, decidiendo salir quizá de un trabajo que quizás se sentían más seguras y dar ese paso como de salir y emprender con su propio negocio, que emprender un negocio no es tarea fácil. Y emprender un negocio con algo tan distinto, y me imagino que duplica la complejidad del asunto. 100%. La verdad es que aquí nadie te enseña nada sobre emprender. Eso es lo primero. O sea, que es un choque bien grande de la realidad. O sea, no estábamos preparadas para todo. No sabíamos en qué nos estábamos embarcando hasta que lo hicimos. Porque, como te digo, nadie te lo enseña. Nadie nunca te dice, tienes que llevar los números, tienes que hacer promoción, tienes que preparar todo. O sea, tienes que reportar a DGI. Exactamente. Son demasiadas cosas que nunca nadie te las dice. Entonces, fue definitivamente muy difícil.
Pero también, la verdad es que creo que nosotros tenemos como un plus. Y es que, como hemos dicho varias veces también, que todo ha surgido muy natural. Yo siento que Samantha y yo tenemos una conexión única entre nosotras que somos socias y somos amigas. Y la verdad es que todo ha surgido de manera natural. Nosotras empezamos SAF como un campamento y como un after school. Y siempre decíamos, no vamos a hacer un colegio. No vamos a hacer un colegio. No nos vamos a meter en ese lío. Es un lío. Es una locura. Eso es demasiado. No estamos preparadas. Pero surgió. Y se dio. Una necesidad no lo y la planificamos. Exacto. No lo planificamos. Yo puedo decir que todo lo que ha ido surgiendo en SAF ha sido de manera muy natural. Y gracias a Dios hemos contado con el apoyo de otras personas, porque SAF no es solo Samantha y yo. SAF es un gran equipo que ha estado para que sea lo que es hoy, ayudándonos en todo, en la parte económica, en la parte de personal, en la parte del día a día con los niños. O sea, son logísticas, pero yo también entiendo que si se tienen las ganas, que es lo más importante, porque nosotras pudimos haber dicho hace 3 años, vamos a dejar esto porque es una locura, la DGI y todo lo demás, vamos a dejarlo y todo se queda ahí. Pero la verdad es que siento que la pasión también es demasiado importante. La pasión con la que uno se embarca en los proyectos es demasiado importante. Y si no está, pues entonces se cae todo. Sí, entonces eso también es algo que nos ha ayudado mucho. Pero nada, en resumen, emprender no es nada fácil. O sea, no es nada fácil. Me lo imagino. Requiere demasiado sacrificio. Y como decía Valerie, no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Pero si tú quieres y tú tienes el conocimiento, la preparación en lo que tú sabes, no necesariamente en lo financiero y todo lo que es más allá, pero si de verdad tú sabes lo que tú quieres, lo que tú quieres lograr, el cambio que tú quieres hacer en la sociedad, tú tienes tu objetivo claro, tú lo puedes hacer. O sea, requiere de mucho sacrificio y mucho trabajo, pero se puede hacer. La verdad es que algo que nos mueve constantemente a seguir trabajando es los beneficios que vemos en nuestros niños. O sea, nuestros niños son nuestros niños y sus familias es lo que va dirigiendo como que el rumbo de SAF. Y así ha sido. Y ver los cambios que hemos podido lograr con la experiencia, con la naturaleza de aliado, es increíble. Y eso es lo que nos hace movernos más. Mira, de verdad, estos niños y estas familias andan buscando algo diferente. Nosotros podemos ofrecérselo, pues seguimos trabajando, seguimos metiendo mano. Yo creo que esa es el concepto, lo que tú mencionabas al final, de que el resultado es lo que a ustedes le da como que el aliento. Claro. Nosotros hablábamos de que hay una motivación, que es el optimismo, ¿verdad? De la parte emocional, de que sí, qué chulo, estamos emprendiendo, pero la real motivación viene en el por qué yo estoy haciendo esto. Porque si ustedes quizás no tuvieran esa mirada en el por qué, en el que estamos ofreciendo algo diferente, que los niños están realmente funcionando, quizás desarrollando habilidades que no iban a desarrollar de otra forma. Y eso es lo que a mí me motiva. Pues entonces yo quizás estuviera ofuscada con la DGI. Estuviera ofuscada con que los números no me cuadran. Ofuscada porque quizás el personal que yo tengo no está trabajando como yo quisiera. O no encuentro a la persona correcta para que las cosas funcionen como yo tenía en mi mente que tenían que funcionar. Y ahí entra mucho lo personal. Que uno se duda. Exacto. Ahí tú mencionabas ahorita que no nos enseñan a emprender. Y es verdad, o sea, durante mucho tiempo nos dieron mucha charlita, mucha cosa, y emprende, y tú puedes, y toda la cosa. Pero la realidad de emprender no es qué chulo tengo mi negocio, sino que tú tienes que ser una persona organizada, que esa organización antes te la daba una estructura que ya estaba creada. Significa que tú tienes que crear cosas nuevas, que tú no puedes perder de vista tu objetivo nunca, porque eso es lo que va a mantener la innovación dentro de tu proyecto. Que tú tienes que mantener una buena cara porque tú tienes un personal que tiene que mantener motivado para que esa motivación sea transmitida al final. O sea, es bien complejo el asunto. O sea que por eso les pregunto el tema de cómo decidir pasar quizá de algo que podría parecer seguro, entre comillas, porque un trabajo es seguro ahora, pero uno no sabe si mañana uno va a estar ahí. Siempre dicen que todo el mundo es reemplazable. Lo dicen, pero es cierto. Exacto. Es cierto, es cierto.
Entonces, la verdad es que a medida que vamos avanzando como en la conversación, como que me parece más interesante el proyecto de ustedes, porque aparte de lo diferente, también se nota mucho el tema de la esencia. Y para mí personalmente, eso es sumamente importante. Sí. Sumamente importante. ¿Qué cosas ustedes creen que ha sido como que más retadora a nivel de gestionar quizá personal desde su posición? Yo, de verdad que lo hemos hablado y creo que lo más difícil, ahora que ya tenemos un negocio que funciona, que ya está establecido, lo más difícil ha sido como que el empleado se quede, permanezca. Siempre hemos tenido un tema de que rotan mucho los docentes porque son estudiantes que van a hacer su maestría o que están explorando otras opciones o que son muy jóvenes y todavía no saben. Igual estamos haciendo una propuesta educativa muy diferente, que la gente va con mucha emoción y mucho entusiasmo, pero cuando ven la realidad de que no es un trabajo fácil, no hay un aire acondicionado, todo el tiempo prendido, o sea, es un trabajo que requiere otras cosas. Que a veces llueve. Y como quiera, si llueve, estamos ahí con ropa adecuada, capa de lluvia, botas de agua y los profesores participan igual. Entonces requiere de otras cosas que no todo el mundo, o sea, es como lo mismo, no está hecho para todo el mundo. Y hemos siempre tenido ese tema de que entran y salen con frecuencia los empleados. Gracias a Dios, ahora mismo tenemos un equipo que ha permanecido y que es increíble. Estamos demasiado agradecidas con nuestro equipo. Pero siempre ha sido un tema. Y a veces nos cuestionamos por qué será. O sea, por qué la gente no se queda. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho quizá... a veces uno se cuestiona como que uno para adentro. Sí. Y es correcto. Pero hay veces que también uno tiene que entender que la gente que no se queda es porque no conectó. Sí, nosotros Sí, exacto. El que conecta se queda, 100%. Exacto. Incluso recientemente nos pasó que una de las profes tuvo que salir hace un año por situaciones personales y ahora regresó. Y ella siempre para nosotros fue como que... Tú sabes que tú impactas de manera positiva el trabajo que hacemos en SAF. Tuvimos que decirnos adiós de manera temporal, pero ahora regresó y son gente así que nosotros andamos buscando. Definitivamente el que no conecta con la experiencia educativa que ofrecemos, simplemente no lo queremos ahí porque sabemos que siempre va a ser como algo que se forza, un amor que se forza. Pero gente que entiende el valor de la educación, o sea... el valor de una educación diferente, pero también el valor de estar al aire libre, de la naturaleza, de el encanto que tiene escuchar pajaritos de manera constante, que si la brisa, que si los perros. Entonces, hay una cosa que hay, además de trabajar con niños, es algo también muy poderoso para el adulto que está en el día a día ahí trabajando. Y que no es la misma rutina de trabajo. O sea, cuando ustedes salen del trabajo, y esto me lo estoy imaginando porque no lo sé, yo imagino que hay en cierta medida, ustedes salen fortalecidas. Porque es que esa es la naturaleza. Yo no soy muy de bosque y cosas. De estar fuera. Claro, porque tengo que ser honesta. Claro. Pero a mí me gusta hacer ejercicio fuera. O sea, yo corro y a mí me gusta correr afuera. O sea, si tú me pones una caminadora dentro del gimnasio, no, por favor. O sea, tú sabes lo chulo que tú ir al mirador, correr, tú ves los árboles, tú ves, qué sé yo, tú estás pasando muchísimo trabajo. Sí. Está difícil mantener la respiración a este país, sí, pero mira qué chulo está ese árbol, mira qué chulo está tal cosa, la brisa de hoy, el cielo está más lindo hoy, y eso llena. Entonces, cuando tu día a día es eso, también hay como otra recompensa. O sea, que entiendo bastante. La naturaleza tiene un efecto sanador, un efecto calmante, un efecto que da paz, influye en la salud mental. Y eso es algo que cada día más se va conversando a nivel, o sea, general. Como que la gente... es un tema de conversación actualmente. Antes no. Pero actualmente sí. Y definitivamente sí. Para nosotros los adultos, tiene tantos efectos positivos estar al aire libre... ni hablar para los niños. O sea, ni hablar para los niños. Que son esponjas. Exactamente. En definitiva. Algo que siempre nosotros hablamos es que, por ejemplo, en el proceso de adaptación de los niños, cuando son pequeñitos, de 18 meses, que van a entrar por primera vez al colegio, que es la primera vez que se despiden de mamá y papá, que van a entrar por primera vez al cole. Nosotras que tenemos, especialmente Valerie, si tú quieres hablar de eso, que tú tienes la experiencia más... No, que tenemos la experiencia de recibir, de que por muchos años recibimos también a esos niños en
en un colegio un poco más estructurado. De 4 paredes. Exacto. Y la verdad es que la diferencia, yo me acuerdo los primeros días que estábamos como pasando por ese proceso, que todos los niños estaban pasando por ese proceso, fue mágico. Yo le decía a Samantha, yo no sé, o sea, yo no entiendo qué está pasando. Los niños no lloran. O sea, antes nos pasaba que, o me pasaba que yo lo vi muy de cerca porque trabajé con esa edad en otro sitio. Yo tenía niños que duraban un mes llorando todos los días, Wow. todos los días cuando lo dejaban en el colegio. O 2 semanas, o 3 semanas, o 1 semana. Y es increíble. Y eso es algo que se le debe solamente a la naturaleza y que entiendo que solamente nosotros y nuestro equipo lo entiende porque está ahí mirándolo. Que la naturaleza tiene como ese efecto de calma y de paz porque es increíble. O sea, los niños llegan a SAF a sí mismos, que nunca se habían despegado de su papá y su mamá. Y la verdad es que el proceso de adaptación que ellos hicieron en esos primeros días era demasiado efectivo. O sea, niños que el primer día se despidieron de su papá y su mamá y los que se fueron llorando fueron su papá y su mamá, no ellos. O sea... Ni una lagrimita, pero llora, hombre. ¿Qué es lo que te pasa? Exacto. Y la verdad es que nosotros siempre lo leemos y siempre lo decimos, pero verlo y estar ahí es increíble. Qué chulo. La verdad que tiene que ser una experiencia como que muy positiva para todos, honestamente. ¿Qué ustedes dirían o pensarían que es alguna habilidad o algo que ustedes siembren en los niños a través de este método que pueda dar un fruto cuando ellos se desarrollen quizá como profesionales en el área que decidan incursionar? Yo creo que nuestro enfoque principal y la experiencia Forest School como tal le da mucha importancia y es un pilar al desarrollo socioemocional de los niños. Entonces, definitivamente, nos enfocamos mucho en eso, en darle herramientas a los niños para que ellos puedan expresar sus ideas, sus gustos, sus deseos, sus disgustos, qué no me gusta, qué sí me gusta, que también puedan llegar a acuerdos con otros, resolver problemas con otros de manera efectiva. Y entiendo que ese enfoque abre camino a muchas otras oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, habilidades que son importantes para la vida. Eso me gustó mucho porque por lo regular, si tú haces esa pregunta en otro ambiente o quizá con un entendimiento diferente, la respuesta va a ser, bueno, esta persona está aprendiendo matemáticas, significa que va a tener lógica. No estoy diciendo que esté mal. O sea, lo que quiero decir con eso es que siempre el asunto es como un resultado un poco más tangible que quizá lo que tenga un resultado que se puede expandir en más ámbitos de la vida, que pueda ser un poquito más transversal. Sí. La educación tradicional se enfoca mucho en lo que se conoce, o sea, surgió y se ha seguido haciendo desde la era de la industrialización. O sea, desde ahí viene esto de que todo se pueda medir, de que un niño pueda memorizar, que un niño pueda seguir instrucciones, que pueda simplemente ejecutar lo que se le pida. Pero la experiencia Forest School tiene mucho que ver con lo que se llama con las habilidades del siglo XXI, que es que un niño pueda ser creativo, que un niño pueda tomar un rol activo en su aprendizaje, que pueda decidir qué cosas hacer y qué no, que pueda tomar decisiones importantes de acuerdo a su interés, que pueda resolver problemas, que tenga una participación activa en su aprendizaje y que la enseñanza que se le dé de parte de los adultos esté pensada en esos intereses y en esas necesidades y en esos gustos. Entonces, eso es un poquito de que hay que adaptarse, o sea, es lo que venimos hablando desde el principio, adaptándonos a los cambios de las generaciones, de la sociedad, para poder brindar como una experiencia diferente a lo que la necesidad de la sociedad va presentando. Y esto ya es una pregunta que le quiero hacer personal. ¿Cómo ustedes decidieron? Yo quiero estudiar o quiero dedicar mi vida a trabajar con niños. O sea, ¿cómo salió? La verdad es que yo siempre lo digo y siempre estoy tan agradecida porque yo te puedo decir que desde que yo tengo uso de razón, yo sabía que yo iba a hacer esto.
Yo ni siquiera soy de Santo Domingo. Yo soy de La Vega. Y en La Vega eso no existía. Cuando yo salí del colegio, esa carrera no estaba. Gracias a Dios vino para acá. Esa carrera no estaba. Y cuando yo fui creciendo, fui investigando y viendo, yo siempre decía, yo me voy a Santo Domingo a estudiar educación inicial. O sea, sin ni siquiera hablarlo con mis padres, sin ni siquiera consultarlo con ellos, era como que, obviamente ellos me dieron esa apertura y siempre me apoyaron en eso, pero siempre, incluso siempre recuerdo que yo estando en el último curso de preescolar, las profesoras me sacaban de mi curso y me llevaban a donde los niños más pequeños para que yo las ayudara en momentos de locura con los niños pequeños. O sea, ellas me usaban de asistente, me ponían de asistente. O sea, yo siendo una niña de 5 años todavía. Entonces, de verdad, o sea, yo estaba en un sitio y todos los niños, o sea, mi familia, todos los niños pegados a mí. Yo llegaba a un sitio, a otro sitio, y todos los niños, sin yo conocerlo, como que yo me los ganaba. Sí. Entonces, de verdad que yo siempre, y estoy demasiado agradecida con eso, con la vida, de que siempre estuvo clara. Nunca fue una decisión que, voy a estudiar medicina o educación. No, siempre estuve clara de que lo que quería era educación. Sí. Por mi parte fue igual. Mi mamá me cuenta que yo en mi casa cogía todos los peluchitos míos y los ponía como si fuera en un curso y con una pizarra y le daba clase. Que ese era mi juego después del colegio. Que ese era mi juego. Yo dar clase con una pizarra y que me ponía ahí a jugar así. Y para mí fue como que un proceso muy natural. O sea, yo ni lo pensé, era lo obvio. Para mí era lo obvio que eso es lo que venía. Gracias a Dios, igual, mi familia me apoyó al 100%. Como que no me lo cuestionaron. Porque sé que hay mucha gente que le dicen, ¿y tú a tu educación? ¿Tú te vas a quedar pobre o tú no vas a tener...? Sobre todo personas que no tienen, o sea, nuestras familias, ninguna tiene relación directa con algo de educación. Ninguna. Sí, exacto. Entonces, que eso puede pasar mucho. Que mucha gente puede estudiar educación porque ya tienen un colegio en la familia o algo así. Pero realmente nosotros no. Y siempre como que fue muy abierta la conversación. Pero también fue algo como que siempre estuvo ahí. Y yo creo que esa pasión que nos mueve tiene mucho que ver con eso. Además de con lo que hablábamos anteriormente, de que el tema de la naturaleza y nuestro día a día es algo muy, muy común. Y yo creo que pensando como en eso, en esa pregunta, yo siento que el que no lo siente así, el educador que no sintió eso desde temprano en la vida, pues yo creo que, o sea, no sé si está en la carrera adecuada. Porque siento, y mucha gente lo dice, es una carrera de pasión. Es una carrera en la que tú entregas no es una carrera, o sea, yo ni sé cómo explicarlo como en palabras, porque es una carrera que tú sabes. No es algo como que tú lo decides 2 meses antes de entrar a la universidad. O sea, es algo que ya uno sabe desde que va antes. dentro de ti. Es algo que está dentro de ti. Entonces, puede sonar como que, qué locura o qué suerte tuvieron Samantha y Valerie de que desde el primer día lo supieron, pero yo siento que todo el que estudia educación y le apasiona y se dedica a desarrollarlo, como que desde siempre supo que esto era lo que quería, porque es una carrera de eso. Como apasionada. Exacto. Y que es posible también, que yo creo que el temor está cuando la gente hace ese comentario de juicio, de que eso es lo que tú has estudiado o lo que sea, es porque entienden que en el mercado laboral como que, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a dar clase quizá en una escuela pública o quizá tú vas a dar clase en un colegio, pero ¿cómo el salario? ¿Cómo es la cosa? Porque eso es lo primero que la gente piensa. Sí. ¿Me puedo emplear? No, pues no. Y es cierto que hay un gran porcentaje que piensa desde la necesidad. Y cuando tú piensas de la necesidad, pues evidentemente tú tienes que cortar quizá tu deseo. Sí. Y eso es lamentable. Pero existe también otra realidad, que es la realidad que te dice que sí tú puedes estudiar lo que tú quieres y que sí tú te puedes insertar. Yo siempre creo que lo he mencionado aquí en varias ocasiones. Y siempre que tengo la oportunidad lo hago y a quien lo necesite se lo recuerdo. Mi padrino me dijo una vez, y nunca se me va a olvidar, antes de iniciar la carrera en la universidad, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Tú puedes estudiar cómo vender aguacate en la esquina. Y si tú eres la mejor vendiendo aguacate en la esquina, tú vas a hacer dinero. O sea, tu principal pensamiento o tu primer opción o lo primero que te llega a la mente no tiene que ser si yo voy a ganar dinero. Es verdad que se necesita dinero para vivir, pero una cosa trae a la otra. Entonces uno tiene como que tener bien claro ese que yo sí quiero. Claro. Y entonces después averiguamos cómo lo hacemos posible. Claro. Porque se va a dar. 100%. Y, por ejemplo, nosotras dos no teníamos pensado, mira, nosotros vamos a emprender tal cosa. No, surgió.
Pero teníamos ya esa base de que lo que queremos y lo que nos apasiona está ahí. Y después las puertas se van a ir abriendo y uno con el trabajo, con la preparación, con el deseo, con los estudios, vamos a ir pudiendo como aprovechar esas oportunidades. Pero si tú haces algo que definitivamente no, nada que ver contigo, va a ser muchísimo más difícil tener como el ojo activo de, mira, esto puede ser o esto puede ser, aquí hay una oportunidad. Entonces eso, como que siempre, yo creo que el instinto, como que uno sabe escucharse, como que si tú escuchas bien con lo que te dice tu mente, tu corazón, como que uno sabe dónde irse. Pero obviamente está el tema de que uno tiene que ser muy disciplinado, muy perseverante, resiliente, poderse adaptar a las cosas de la vida para poder como echar para adelante. Claro. Y pienso que también habla de que uno tiene que cambiar una narrativa. Yo hago mucho énfasis en la realidad, porque quizá, y es el pensamiento con el que hemos sido educados y la concepción a la que nosotros hemos llegado, en que no se nos es posible hacer las cosas por X, por aquello. Entonces, cuando nos encerramos en eso, en el hecho de que, óyela a ella, sí, qué esperanzadora, qué positiva suenan, perfecto. Cuando nos encerramos ahí, pues es imposible salir de ahí. Cuando cambiamos la narrativa y decimos que puede ser posible, entonces yo empiezo a pensar las posibilidades que se pueden abrir en torno a mi realidad, porque cada quien tiene realidades completamente distintas. Totalmente. Y hay oportunidades completamente diferentes que se abren dependiendo de la realidad que estemos atravesando. Entonces, si yo cambio la narrativa y miro con los ojos correctos, pues entonces yo sí puedo hacer un cambio. Si no, yo voy a permanecer generacionalmente en un mismo asunto. Un círculo vicioso. Exacto. Por ejemplo, mi mamá es contable, entonces yo pienso que yo voy a ser contable porque el dinero entra en mi casa así y eso es seguro. O yo voy a estudiar administración de empresas porque eso es lo más básico y bueno, yo siempre voy a encontrar trabajo. No funciona así el asunto. Y más con entonces tantas siempre, cosas. perdón que te interrumpa, pero entonces siempre vas a ser empleado y vas a tener algo siempre constante y vas a ganar siempre lo mismo. Exacto. Por eso. Y porque no te atreviste entra a hacer lo que de verdad te apasiona y a emprender. Y siempre va a estar eso mismo, el asunto de que, ¿y qué hubiera pasado? ¿Y qué yo hubiera hecho? Totalmente. Y después el dinerito que tú te ganaste, tú lo inviertes ¿en qué? Nosotros hablamos en el episodio pasado del tema de la gestión de las finanzas y hay mucho de la parte emocional ahí, de que quizá uno invierte el dinero en comida. ¿Pero por qué tú inviertes el dinero en comida? Porque quizá tú estás llenando un vacío. Sí. Entonces, ese vacío, otra persona lo llenan, qué sé yo, comprando ropa, comprando zapatos o lo que sea. O quizá ese dinero tú lo estás invirtiendo en el psicólogo porque ya tú sabes que tú tienes un tema que tienes que corregir. Pero estás usando el dinero como quiera para identificar todas esas cosas que quizás porque hay más cosas en la vida, pudieron haberse llenado si simplemente yo hubiera tomado una decisión diferente en base a romper creencias. Sí. Y todo esto no es tan fácil. Yo lo sé. O sea, de verdad que hago énfasis en que lo sé. Pero es posible tú hacer como ese switch. Sí. Eso me pone a pensar mucho en un tema que nos frecuenta a nosotras. Y es como una presión de parte de personas a las familias que eligen SAF. Que siempre como que... Sí. ¿Y qué va a hacer tu hijo ahí? ¿Y tu hijo va a aprender a leer y escribir? ¿Y tu hijo se sabe los números? ¿Y tu hijo se sabe los colores? Ajá. Y nos lo cuentan las madres. Va otra vez para el campito. El campito. y con esa bota. Y sé que es una presión que Claro. pasa en todo. O sea, pasa en las empresas. Pasa hasta si tú estás en un restaurante comiendo con tus amigas y tú ves que todo el mundo pide pasta y tú lo que quieres es pedir una carne y tú dices, "Dios, yo estoy a dieta, pero nada, yo voy a pedir la pasta". Entonces tú entiendes como que esa presión social, pero al final del día uno tiene que hacer lo que a uno le gusta y lo que uno decida para su vida, porque al final es tu vida. O sea, celebro mucho a esas madres que a pesar de que es algo muy diferente, muy innovador, como quiera optan por ofrecerle a sus hijos lo que ellos entienden que es lo mejor y que va de acuerdo a su filosofía como familia. A pesar de que muchos comentarios de lo que reciben pueden ser como despectivos y cuestionando todo lo que hacen. La gente siempre habla... yo vi una imagen recientemente que decía como que la gente te va a cuestionar el primer año y en el 5º año te van a preguntar, ¿y cómo tú lo hiciste? Así estamos ahora. Así estamos ahora. El primer año es como que, ¿y qué van a hacer los niños allá? A jugar. Y si llueve, ¿qué pasa? Y ahora es como que, wow, los niños juegan cuando llueve. Exacto. A pesar de que está lloviendo, los niños están jugando. Entonces, sí, la narrativa va cambiando de acuerdo a lo que... eso es parte de enseñar y poder hacer visible los frutos, los cambios en los niños, los beneficios que tiene hacer las cosas diferentes.
En definitiva. Chicas, yo estoy muy agradecida por todo lo que hemos conversado. La verdad que las felicito por la propuesta que tienen, porque aparte de lo interesante y lo chulo, ¿verdad? Que uno puede como fuera, también ustedes asumieron el reto de llevarla a cabo, que es un trabajo diario, que no es un trabajo solamente que se ve cuando ustedes suben una fotico, quizás. Sí. Es un trabajo diario por el que ustedes se levantan y todos los días trabajan. Sí. O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti por este espacio, de verdad que felices de estar aquí. Gracias por tenernos. Hey, espero que no sea la última, que estemos hablando después de más cosas que Claro hemos que sí. hecho, de Felices. dándonos Nosotras cosas felices. nuevas o qué sé yo. Aceptamos todas las invitaciones. Nada, un placer. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.